Amén. Gloria a Dios, hermano, hermana, en esta tarde. Amén. Sea bienvenido, bienvenida. Y quiero administrar sobre ese tema de quién te dijo que iba a ser fácil ser cristiano. Realmente no es fácil, y si estamos aquí es por su misericordia, porque Él nos ha sostenido, ¿verdad? Porque realmente solamente la mano de Dios puede sostenernos hasta ahorita. La palabra decir es del griego lego, que es primariamente recoger, reunir, denota principalmente decir, hablar, afirmar, tanto si es literalmente de hablar, literal, o de un pensamiento no expresado, de un mensaje escrito. Fácil del griego Christos significa primariamente adecuado para su uso, capaz de ser usado, virtuoso, gentil, placentero, en contraste con lo duro, brusco, amargo. Cristiano del griego cristianos, que es palabra formada, siguiendo el estilo romano, significando un seguidor de Jesucristo. Amén. Realmente no, aleluya, no es fácil. Es una vida de esfuerzo, de pelea, de lucha, de guerra espiritual, constantemente estar pasando por el fuego, en la prueba, en la lucha, en la enfermedad. Pero eso no nos va a detener para no servir al Señor. Yo sé que tal vez cuando nos predicaron dijeron, mira, acepta a Cristo y todo va a estar bien, todo va a ir bien. Y empezamos a acercarnos al Señor, empezaron las pruebas. Porque mire, acuérdense que cuando uno se acepta a Cristo, le hace la guerra a Satanás, porque sabe que va a ser un soldado que va a alcanzar otras personas para su gloria. Y por eso el enemigo quiere intimidarnos, quiere que uno reniegue, ¿verdad? Reniegue al llamado que Dios nos ha dado. Por eso, ¿quién nos dijo que era fácil? Es complicado, porque a veces uno dice, bueno, pero no estoy haciendo nada malo, solamente estoy tratando de vivir una vida limpia, recta ante Dios. Solamente lo que estoy haciendo es ser diferente. Ya no soy esa persona viciosa, ya no soy esa persona que andaba haciendo cosas malas, ahora ya no. Ahora estoy buscando a Dios, estoy tratando de hacer lo correcto. Pero ahora por esa razón me juzgan, me critican, me señalan. Porque no va a ser fácil. No va a ser fácil la vida cristiana. Se requiere esfuerzo. Se requiere que entendamos que a través de las caídas vamos a seguirnos levantando. A través de esas pruebas y luchas vamos a seguir forjando un cristiano maduro, un cristiano fuerte en la voluntad del Señor. Dios no quiere que seamos cristianos que con cualquier cosa nos derritamos como el azúcar o la sal. Dios quiere que entendamos que el Señor nos llamó a ser esos guerreros valientes, esos guerreros que van a combatir contra los huestes de maldad, no contra tu hermano o tu hermana, sino que va a ser complicado, pero Dios nos llamó a eso, a seguir peleando la buena batalla. No va a ser fácil, pero con la ayuda del Señor, amén, sí podemos. Vamos a iniciar con la palabra de Dios, nuestro texto base, y está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. 2 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, ¿ya lo tiene? Dice la bendita palabra de Dios de esta manera: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor,
que no vuelva vacía, que dé fruto. En nuestros corazones, Señor, te damos la gloria. Asimismo, los que puedan tal vez mirar esta predicación también puedan ser bendecidos. Han tal vez bajado la guardia y se han preguntado, ¿por qué, Señor? Y no se han dado cuenta que la carrera del cristiano es levantarse, caerse, levantarse y seguir adelante a un Dios vivo de poder. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Por eso un fuerte. Buen soldado es la metáfora de la vida cristiana como una batalla en contra del sistema de maldad del mundo, la naturaleza humana y pecaminosa del creyente y contra Satanás. Es habitual en el Nuevo Testamento. Aquí Pablo trata el conflicto contra el mundo hostil y la persecución en aquellos tiempos. Se enreda, así como un soldado llamado a cumplir su deber, se separa por completo de los asuntos cotidianos de la vida civil. El buen soldado de Jesucristo debe impedir que las cosas del mundo lo distraigan. Mire, hermano, Pablo estaba preparando a Timoteo, un joven. Dice la Escritura, este joven inició su ministerio en ese lugar, en esa iglesia, enseñando la palabra de Dios. Y Pablo le enseñó cómo tenía que pelear, cómo tenía que luchar. Iba a tener dificultades difíciles, pero dice, como el soldado, dice, no se puede enredar en las cosas de este mundo. O sea, un soldado que es llamado para la nación, o sea, para que esté para el servicio de la nación, en cualquier momento, si hay una tragedia en ese pueblo donde está, en esa ciudad, ellos son los primeros que tienen que salir las 24 horas. Y él no se tiene que enredar en los negocios de la vida secular o cotidiana o en lo civil, porque supuestamente él es un soldado. Estoy hablando de lo físico. Y si él se enreda en los negocios de la vida o de la vida civil, entonces este soldado va a estar distraído y no va a poder cumplir con las 24 horas. Entonces nosotros, hermanos, somos esos soldados, pero no de un ejército físico, sino que espiritualmente hablando. Entonces nosotros somos esos soldados que vamos a sufrir penalidades, vamos a sufrir situaciones difíciles, pero no quiere decir eso que Dios nos ha abandonado. El Señor tiene todo bajo control y Él permite las cosas porque somos soldados de Cristo. Y Él permite cosas para que el soldado se siga entrenando, se siga ejercitando y pueda servir a Dios con más fuerzas. Aquí Pablo, no crea que le dijo, ¿sabes qué? Mira, Timoteo, eres joven, no te preocupes, llegaste a un lugar donde ya no vas a sufrir para nada, pare de sufrir ya, todo va a estar bien. No, mira, Timoteo, vas a batallar, vas a sufrir penalidades, te van a acusar como malhechor por la palabra de Dios, por el mensaje de Dios que vas a dar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que estás instruyendo. Mira, Timoteo, vas a padecer pruebas, dificultades. Yo creo que, hermano, que Timoteo se preparó. Timoteo ya estaba, ya le habían dicho cómo iba a ser la situación y Timoteo estaba alerta. Por eso es importante que sigamos leyendo las Escrituras. No te extrañe cuando pases por diversas pruebas o por el fuego de la prueba. Dice que vamos a pasar diversas pruebas
dificultades difíciles que no están en nuestro diccionario de nuestra vida, sino que vienen porque son pruebas. Y no es porque Dios no esté ahí con nosotros, es que el Señor ahí está. Y Él permite cosas para que uno pueda avanzar más. Somos probados nuestra fe, somos sacudidos a veces para seamos probados nuestra fe, como le dijeron a Pedro: mira, Pedro, te han pedido para zarandearte, pero no tengas miedo. Dice: yo he pedido por ti para que tu fe no te falte, porque eso es lo importante, hermano, que nuestra fe esté viva, nuestra fe siga latente en el corazón para seguir adelante aún en las pruebas difíciles, piedras de tropiezo que ven en nuestras vidas. Uno tiene que seguir adelante con esa misma fe para poder seguir adelante. Aunque las olas están grandes, pero Dios es más grande que esas olas. Usted siga adelante. Vamos a sufrir penalidades, pero ahí está el Señor con nosotros. No vamos solos, vamos con Dios a la par y Él nos va a sacar adelante. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Hebreos 2:3. Hebreos 2:3. Amén. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pablo, una vez más, está preocupado por lo que el Señor le ha dado a sus discípulos. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar si tenemos una salvación tan grande? O sea, todo lo que el Señor hizo por nosotros, ¿cómo vamos a escapar? ¿Qué excusa vamos a tener ante Dios si Él nos dio las herramientas para poder vencer cualquier obstáculo? Echa mano de toda la armadura, oración, ayuno, la espada. Dios te ha preparado, hermano, hermana, para que no descuides esa salvación tan grande. Me dirás: pero si no es por obra, yo sé. Pero nosotros tenemos que entender que Pablo, hay otra versión donde dice que cuidemos la salvación con temor y temblor, porque quiere decir que es algo complicado si uno se descuida. No es de que ya aceptamos a Cristo y todo está bien. El diablo, Jesús lo reprenda, me tiene miedo porque acepté a Cristo. No, hermano, hermana. Tienes que entender que vas a seguir luchando. Vas a seguir peleando por tu salvación. Vas a seguirla cuidando porque es un regalo divino. Yo sé que el Señor ya hizo todo en la cruz del Calvario, pero el Señor dice de qué manera tenemos que vivir la vida cristiana. Como dijo Pedro, la vana manera de vivir que teníamos antes ya no, sino que ahora tenemos que vivir en santidad, cuerpo, alma y espíritu. O sea, el Señor da requisitos, cómo tenemos que vivir. Por eso dice: ¿cómo escaparemos? ¿Cómo vamos a escapar nosotros? Una salvación tan grande, ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, ¿cómo vamos a escapar? Fue confirmada la palabra de Dios por los que escucharon. Y ahorita nosotros estamos leyendo esta palabra porque ellos fueron los que escucharon la palabra y la escribieron después aquí en las Escrituras. Por eso nos está diciendo a nosotros: ¿cómo vamos a escapar? Si la desobediencia en el pacto antiguo de la ley traía juicio inmediato, como hemos mirado algunas partes de las Escrituras, como cuando se pusieron a bailar ahí en el becerrito de oro, becerro de oro, inmediatamente el Señor hacía juicio. ¿Cuánto más severo será el juicio por la desobediencia
al nuevo pacto del Evangelio de Salvación, que fue mediado por el Hijo, que es superior a los ángeles, Pablo daba a entender que no era fácil, que teníamos que cuidar la salvación, no es por obras, pero da a entender a ser obedientes a su palabra, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Nosotros, hermano, si el Señor en el antiguo pacto inmediatamente ponía juicios, cuando el pueblo de Israel se puso rebelde en el desierto y se levantaban estas serpientes y los mataban a los israelitas, mandó a Moisés a levantar esta serpiente de bronce, ¿se acuerda? Y cada vez que le mordían a los israelitas volteaban a ver a la serpiente de bronce y no morían, porque el juicio estaba inmediatamente. Cuanto más ahora en el nuevo pacto, que es por gracia, es donde el Señor nos ha dado los requisitos, cómo tenemos que vivir para estar en ese lugar, en la vida eterna. Cuanto más, dice, ¿cómo vamos a escapar si en el antiguo pacto inmediatamente había juicio? Cuanto más ahora que es bajo la gracia, también el Señor se va a manifestar a su tiempo, a su momento. Nos fue confirmada por los que oyeron, y qué bendición que el Señor nos está dando ahorita la oportunidad de analizar nuestra propia vida, cómo estamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a escapar? Porque ya no tenemos excusa, porque el Señor nos ha dado su palabra para poderla entender y discernirla. Vamos a seguir leyendo Hebreos 11. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Hebreos 11, 36 al 38. Amén, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hace muchos años atrás, en unas conferencias allá en Tijuana, me acuerdo que el pastor Alex Salcido tocó unos puntos de estas personas que sufrieron tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, persecuciones, cárceles. Y él estaba comentando este punto de que aún el mundo no era digno de ellos. Y a mí me tocó el corazón, me hizo llorar, porque realmente usted no se imagina cómo fueron ellos humillados por el Evangelio. Ellos no hacían nada malo, sino que compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio. Por eso dice, y el mundo no era digno de ellos. Por eso el Señor se los llevó. Y azotes, hermano, esas prisiones, vituperios y tantas humillaciones. ¿Por qué? Porque eran hijos de Dios. Apedreados, el profeta Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, muerto de esa manera. Aserrados. Según la tradición, este fue el método empleado por Manasés para ejecutar a Isaías, muerto a filo de espada. Urías,
el profeta murió de este modo. Y está en el libro de Jeremías 26, 23. Eso lo lee en casa después. Anduvieron de acá para allá. Muchos del pueblo de Dios sufrieron pobreza y persecución extremas. Hermano, se imagina a Isaías, un hombre entregado a Dios, que él era un profeta de Dios, que no falló jamás. Un hombre que estuvo siempre sensitivo a la voz de Dios. El mensaje que Dios le daba a Isaías se lo transmitía a la gente. Él fue el que acertó más en las profecías del maestro cuando hablaba que iba a ser molido por nuestros pecados, iba a ser despedazado por nosotros, y por su llaga fuimos curados. Isaías 53 del 1 en adelante. Pero su final fue así, aserrado, y no crea que eran esas sierras como hoy, que están bien bonitas, se puede decir. Eran toscas, hermano, y así fue aserrado con esa sierra entre dos personas, partido a la mitad. Algo cruel, ¿no? Algo cruel que ellos, como dice la palabra de Dios, que el mundo no era digno de ellos. Sufrieron nada más, ¿por qué? Porque eran hombres de Dios. Hermano, nosotros, a veces porque alguien habló de nuestras vidas, ya nos queremos desaparecer de la iglesia. No, pero es que a mí hablaron de mí, murmuraron de mí, dijeron cosas. Pero ¿cómo es posible que de mí van a decir eso? De mí nadie se burla. Hermano, por favor. ¿Cuándo te han enseñado una sierra que te van a partir a la mitad? No me voy a los derechos humanos inmediatamente. Hermano, ellos no dijeron nada, simplemente recibieron todo lo que le hicieron, glorificando el nombre del Señor. Toda esa gente, hermano, definitivamente ellos glorificaron a Dios hasta el final. Ellos no se pusieron a pelear con las personas, lo aserraron, lo mataron a filo de espada, como Pedro murió al revés, como de acuerdo a los mártires. La historia de los mártires y los demás, lo que sufrieron. Y nosotros, hermano, por cualquier cosita ya no queremos servir al Señor, ya no queremos seguir a Dios. Mejor se nos hace fácil irnos a otro lugar a servir a Dios, porque hablaron de nosotros, y también allá van a hablar de ti y te vas a ir a otra, y así vas a andar. Hermano, Dios nos da a entender aquí que vamos a padecer, tal vez no exactamente como ellos, azotes, porque yo creo que de todo mi corazón, si a una persona en la calle, cuando ande repartiendo folletos, le sale un hombre con un chicote y lo empieza a azotar, jamás va a ir a predicar. A nadie le han hecho eso. Entonces, hermano, ¿qué nos queda? Mirar esto como ejemplo. Aunque las cosas se van a poner peor, no van a mejorar. Debemos de estar preparados para cualquier cosa. No sabemos el día de mañana. Hasta ahorita el Señor nos ha guardado. Hasta ahorita el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Por acá, por la costa de acá de Oaxaca, salieron en las noticias que les están quitando sus propiedades, literalmente. Los están sacando de sus parcelas por el hecho, hermano, de ser cristiano. ¿Qué pecado hay? Le están quitando todo porque son cristianos. Vamos a padecer, hermano, por el Evangelio de Dios. Esto no es nada.
el Señor nos guarde y nos dé fortaleza para los momentos difíciles que van a pasar. Y no es que sea negativo, hermano, es que las cosas como están ya no es igual. Ya no son tormentitas como antes, que de un día, 2 días y se acabó. Ahora es algo complicado. Debemos de estar preparados, hermano, preparada. Ellos sufrieron, para todos lados andaban cubiertos, dice, de pieles de ovejas, de cabras, angustiados, maltratados por los desiertos. Nosotros a veces nos quejamos, la ropa. Ya quiero estrenar ropa. Mamá, mira, yo quiero otra ropa. Bueno, hija, pero si apenas te compramos una ayer. Sí, pero quiero otra. Estos hombres andaban con pieles de ovejas, de cabras. No había tiempo para estar estrenando. Andaban huyendo, era la persecución. Se metían en cuevas. Por lo menos no. Creo que todos tienen una camita donde dormir. Tienen su comidita, por lo menos ahí, aunque sea frijolitos, pero ahí está la bendición. Estos hombres no tenían tiempo ni para comer, andaban huyendo, pero exaltaban el nombre del Señor, lo ponían en alto, glorificando a Dios. ¿Y qué con nosotros, hermano? ¿Qué con nosotros? Cualquier situación nos hace temblar. Cualquier situación, como dijimos en la mañana, cualquier Goliat se nos levanta y ya no queremos seguir adelante. Estos hombres andaban en las cuevas, se escondían por las persecuciones que había. Hermano, hay que levantarnos para Cristo, hay que hacer algo para Dios. En ayuno, en oración, no tengas temor, no tengas miedo. Estamos con el vencedor. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué esperamos? ¿Que la situación se ponga más difícil? ¿Esperamos que las olas se pongan hasta arriba? Yo creo que es tiempo de Dios, de reflexionar que hasta hoy Dios nos ha guardado, pero es tiempo de despertar, de levantarnos para Cristo y hacer algo por Dios. El tiempo se acaba, estamos en la recta final y si no tenemos cuidado, el Señor puede venir en cualquier momento. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? No, pues es que estoy en pruebas. Por eso debemos buscar más a Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Amén. Hebreos 12:6. Ahí mismo un poquito más adelante. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera, 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Al que recibe por hijo lo azota, dice el Señor. Pero si el Señor lo castiga, bueno, entonces vamos a quitar esto, porque dice que el Señor al que ama lo disciplina, lo azota. Aquel que lo recibe por hijo dice que si lo azota, lo disciplina, es porque es su hijo. Porque dice que al
al que lo deja sin disciplinar es bastardo. Dios nos disciplina, Dios nos corrige, porque nos ama. ¿Se acuerda usted cuando sus padres, si no viven, cuando vivían, cómo lo corregían? Ándale, ven para acá con la riata del azar, órale. Te dije que fueras a hacer este mandado, no fuiste, y órale, y órale. ¿Qué pensamos nosotros? Yo pensaba que mi padre no me quería. Pensaba que tal vez me encontrara en un basurero, no sé, porque siempre me pegaba con cualquier cosa que hacía, órale y órale y órale. Hermano, porque nos querían disciplinar, querían corregirnos, y todas esas correcciones nos servían, hasta los veneramos. Yo recuerdo que me gustaba que mi padre llegara y en la tarde de su trabajo, y me gustaba abrazarlo, y me gustaba su olor a campo, a monte. Los golpes ingren, nos disciplinaban. Cuanto más el Señor, en su gran misericordia, Él no quiere que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y Él nos va a corregir, aunque duele, pero es parte del proceso del crecimiento del cristiano. Nos azota, nos disciplina, nos corrige, porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos por la eternidad. Él quiere que vivamos para siempre. Él quiere que tú y yo vivamos para siempre. Por eso nos corrige, porque somos sus hijos. Dice, no los voy a dejar como bastardos, sino que como mis hijos. Por eso los corrijo, porque los amo. Y Dios, hermano, se ha manifestado en cada uno de nosotros de una u otra manera. Y hemos entendido que el Señor nos ama porque nos sigue corrigiendo. Y a través de todo eso, hemos experimentado esos cambios en nosotros, que todas esas disciplinas que el Señor nos permite o nos azota, es para que nos enderezcamos. ¿Qué hace usted cuando su hijo le da una cachetada? ¿Le hace risa a usted? ¿O le causa gracia? ¿O le dice, ay, qué chamaco tan travieso, hermoso mi hijo, dame otro, ahora acá, hijo? No, yo creo que usted le va a pegar en la mano, lo va a disciplinar, para que él no lo haga, para que él se vaya corrigiendo. Y al rato usted va a mirar que es un niño obediente, es un niño que está siendo disciplinado, porque usted lo ama. Si no lo ama, lo va a dejar sin disciplina, y al rato, cuando él crezca, va a pensar que todo lo merece, que todo lo puede hacer a su antojo, pero porque nosotros no los hemos corregido. ¿Quién quiere que lo corrija? ¿El internet o usted? Yo creo que nosotros, ¿no? Para que él se vaya enderezando. Entonces, hermano, el azote se refería a fustigar con un látigo, que era una forma severa y dolorosa de flagelación común entre los judíos. Cuando nos estamos desviando, Él nos corrige, nos azota porque somos sus hijos, como el padre disciplina a su hijo porque ama a su hijo. Ahora yo puedo entender muchas cosas, que todo lo que hacía mi padre era porque me amaba, y Él lo hacía, Él corregía mi vida a su manera. No sabía leer, pero hizo lo que pudo con mi vida, hermano, y se le agradece. Ahora puedo entender yo que todo lo hizo para mi bien y le agradezco. Así Dios, hermano, cuando está corrigiendo nuestras vidas, amén, también nosotros vamos a estar agradecidos con Dios porque no nos permitió que nos desviemos. Vamos a decir, Señor, gracias porque me corregiste, gracias porque me disciplinaste, Señor. Vamos a leer, amén, Santiago 1,
Santiago 1, del 12 al 15. Amén, ya lo tiene. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bienaventurados los creyentes que tienen éxito en resistir las pruebas, son felices en verdad, soporta. En este contexto también describe el proceso pasivo y doloroso de sobrevivir una prueba y se enfoca en el resultado victorioso que se disfruta al final. Tentación, la traducción más exacta es pruebas. Cuando haya resistido, literalmente es pasado la prueba. El creyente ha pasado su prueba con éxito. La corona de vida aquí denota la recompensa definitiva del creyente, que es la vida eterna, la cual Dios ha prometido a todos los que lleguen hasta la meta. Dios no puede ser tentado en su naturaleza santa. Dios no tiene capacidad alguna para hacer el mal y tampoco es vulnerable a él, ni él tienta a nadie. Dios dispone que las pruebas ocurran y en medio de ellas permite que se le dé la tentación. Él ha prometido que no nos dará carga que no podamos soportar de su propia concupiscencia, es decir, se refiere a los deseos pecaminosos que brotan del alma humana para disfrutar o adquirir algo que satisface la carne. Su propia describe la naturaleza individual de la lujuria, porque es diferente para cada persona, como resultado de tendencias heredadas. Atraído, es decir, para describir animales de caza que eran seducidos para caer en diversas trampas con carnadas atractivas. El pecado no es un simple acto espontáneo, sino que es resultado de todo un proceso. Las palabras griegas que se traducen "ha concebido a luz" asemejan este proceso a la concepción y al nacimiento físico de una criatura. Hay muerte espiritual. Entonces, hermano, aquí está diciendo de las pruebas o la tentación que llega a cualquier ser humano. Y está diciendo, esa tentación es humana, porque Dios da la salida. Dice que Él no te va a dar algo más allá que tú no puedas soportar. Es algo que el Señor nos conoce, nuestra condición, y Él sabe hasta qué nivel puedes tú soportar y aguantar. Bueno, claro está, si nosotros no estamos en lo espiritual, no estamos orando, leyendo la palabra, ayunando, el enemigo ni nos toma en cuenta, ni trata de hacer algo, porque ya nosotros andamos en la carne, o sea, conforme a la carne. Pero aquí está diciendo de una persona que está buscando al Señor, una persona que se humilla ante la presencia del Señor, está obedeciendo la palabra y le va a llegar esa tentación, pero la misma fuerza del Señor o el mismo poder del Señor va a hacer que rechace esa tentación, o sea que no la tome en cuenta. Dice, porque va a concebir y dar luz, o sea, se va a llevar a cabo. No es pecado, hermano, que se te venga alguna tentación. No es pecado que te llegó. Pecado es que una lo deje en la mente
y le empiece uno a deleitarse en eso y al rato hacerlo materializado o materializarlo. Entonces, ese sí es el pecado que da luz. Pero por lo tanto, la persona, si está centrada, el Señor lo conoce. Dice, mi hijo, mi hija va a poder resistir porque está en oración, está en ayuno, está haciendo mi voluntad. Va a poder resistir. Y Dios mismo va a dar la salida, porque a veces decimos, pero es que el enemigo me engañó. Pero es que el enemigo, dice, es nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo como ser humano. Es ese deseo y nos dejamos llevar por ello y somos seducidos como estos animales que son cazados con la carnada atractiva. No cree usted que al lobo le ponen algo que no le guste. Al lobo le ponen lo que le encanta, la carne. Al lobo le ponen una carnecita ahí en la selva. Le ponen ahí una carne, aunque esté congelada, se la va a querer comer. Aunque esté ahí un filo de una espada o de un cuchillo, el lobo va a empezar a lamer la carne, y aunque se siga sangrando, él sigue lamiendo, porque le encanta la sangre al lobo. Y dice, ya encontré. Y resulta que es una trampa, y ahí cae desmayado, porque se sangra y se desmaya. No sé, hermano, sino que cada uno es tentado, dice, por su propia concupiscencia, su deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia ha concebido, da luz, dice el pecado, y ahí viene la muerte espiritual. Y ahí está ya, ¿verdad? Esa muerte espiritual. Sigue vivo, pero espiritualmente, amén, ya ha muerto. Por eso es que nosotros tenemos que estar alerta. Vamos a seguir leyendo Santiago 5, del 10 al 11. Santiago 5, 10 y 11, ¿ya lo tiene? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos estar hablando mucho tiempo de los ejemplos de las aflicciones de los profetas antiguos, pero nosotros casi no nos enfocamos tanto en ese sufrimiento. Muchas veces nos enfocamos en las maravillas que hizo. Por ejemplo, de Job, un hombre próspero, un hombre pingüe o rico, que no le faltaba nada. Este hombre de repente perdió todo. De repente perdió propiedades, hijos, siervos, siervas. A la única que estaba con él, su mujer, lo abandonó. Todo es un sufrimiento que él tuvo, la pena de sus hijos, dolor de su enfermedad, un gran sufrimiento. Hasta sus propios amigos lo despreciaron. Pensaban que Job había pecado de acuerdo a sus deducciones de ellos como seres humanos. Pero al final hubo victoria para Job, porque dice la palabra que se le devolvió lo doble de lo que había perdido.
Y nosotros, hermanos, muchas veces nos enfocamos más en el final de que Job sufrió, pero que Dios le multiplicó. Y es un ejemplo para nosotros. Job perdió, pero recuperó lo doble de lo que tenía antes. Es un ejemplo para nosotros, para nuestras vidas. La paciencia de Job es el ejemplo clásico de un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento y fue bendecido por Dios debido a su perseverancia en la fe. Tal vez, hermano, nosotros nos hace falta perseverancia en la fe. Tal vez nosotros nos hace más falta la perseverancia para que Dios nos bendiga en gran manera. ¿No será eso? Porque Job, él aún así no se apartó de Dios. Su mente era Dios, su corazón era Dios. La perseverancia en la fe, o sea, estar continuando aún en la enfermedad, seguir hacia adelante y confiar en el Señor que Él nos va a ayudar. Él nos va a sacar adelante. Necesitamos esa paciencia como Job la tuvo. Los profetas antiguos, ellos también reflejaron paciencia. Cuando a Jeremías le querían quitar la vida, querían en contra de su vida, le querían quitar la vida literalmente. Pero Jeremías decía: Señor, te los entrego a ti, Señor. Me han querido quitar la vida, me han querido hacer daño, Dios, te los entrego. Y él nos dijo: ya no puedo más, Señor, hasta aquí. Él es un ejemplo a seguir. Hermano, esos profetas jamás dijeron no, siguieron hasta la meta, hasta el final. Aunque murieron por la palabra, pero tuvieron victorias. Entonces nosotros podemos también seguir adelante, pero perseverar en la fe. No te desvíes de Dios o que tu fe no mengue. Al contrario, tu fe siga avivada para que de esa manera sigas adelante, perseverando en Dios, para que tarde que temprano el Señor haga justicia en tu vida. Pero ¿cómo va a ser justicia en nosotros si no estamos dispuestos a perseverar en la fe de Dios? Somos tambaleados fácilmente por cualquier viento y queremos hasta caernos, y Dios nos ha dado la herramienta, la palabra de Dios, echa mano de la vida eterna, echa mano de la palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya, en esta tarde. Ya por último vamos a leer 1 de Pedro 4, 16, dice, 1 de Pedro 4, 16, ¿ya lo tiene? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, esto es muy importante para nosotros como cristianos. Vamos a padecer, no nos avergoncemos. Como cristiano, en los primeros días de la iglesia, cristiano era un término de burla que se daba a los seguidores de Cristo, pero más tarde los discípulos de Cristo se apropiaron con orgullo de este nombre. Padecer como cristiano. Vamos a pasar pruebas. Escucha bien, vamos a ser señalados, vamos a ser criticados, vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar tribulaciones, persecuciones. Y no por ello, hermano, te avergüences de Dios o del Evangelio. Al contrario, agárrate más de Jesucristo y dile: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero llegar hasta la meta. No porque estemos padeciendo alguna cosa vamos a avergonzarnos de Cristo. No porque estés sufriendo algo, no te avergüences de Dios, hermano, hermana, sino que al contrario, siéntete privilegiado porque Dios te escogió para vida eterna.
te escogió para que tú seas parte de la obra del Señor, te ha inscrito en el libro de la vida. Gózate, hermano, hermana, y di: Señor, gracias porque me escogiste para tu obra y para tu gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.